Don Rafael estaba detrás del mostrador de la pequeña gasolinera que administraba en Veracruz, un lugar que se había convertido en su segunda casa tras su jubilación. El día era soleado, y el calor del mediodía parecía mezclarse con la melancolía que lo acompañaba desde hacía 3 décadas. Mientras los autos pasaban, escuchaba un bolero suave en la radio, las notas nostálgicas llenando el aire con una tristeza dulce. «¿Cómo sería si estuvieras aquí, hijo mío?», pensó, mirando la carretera que se extendía frente a él. En su mente, los recuerdos de Santiago danzaban como sombras y se encontraba imaginando el rostro del niño que había perdido, ahora un joven hombre. De repente, el sonido del motor de un auto interrumpió sus pensamientos. El vehículo se detuvo en una de las bombas y don Rafael, con una sonrisa automática en el rostro, se preparó para atender a otro cliente. Cuando la puerta se abrió, su corazón dio un vuelco. Un joven de cabellos oscuros y una actitud despreocupada salió del auto y por un breve instante el tiempo pareció congelarse. «¿Santiago?», murmuró don Rafael, la voz casi inaudible, mientras un escalofrío recorría su espalda. El rostro era innegablemente familiar, pero el joven parecía no reconocer al viejo frentista que tenía delante. «Buenos días, señor. ¿Puede abastecer, por favor?», dijo el joven, su voz clara y directa, sin un rasgo de emoción. No miró hacia arriba, concentrado en sacar su cartera y pagar por el combustible. Don Rafael, aún en estado de shock, vaciló por un momento, la alegría y el dolor entrelazándose en su pecho. «Claro, joven. ¿Cuántos litros?», preguntó, intentando mantener la compostura, pero su voz traicionó un temblor. «5 litros, por favor», respondió el joven sin apartar los ojos de su cartera. Don Rafael llenó el tanque, sus pensamientos un torbellino. Te pareces mucho a él», pensó, mientras miraba al joven que, para él, era la imagen viva de su hijo perdido. Cuando terminó de abastecer, el joven pagó y se preparó para volver al auto. Don Rafael, incapaz de contener la emoción, sintió un nudo en la garganta. «¡Espera!», exclamó, pero su voz salió como un susurro, casi perdido en el viento. El joven lo miró, pero la expresión era de confusión. «¿Sí, señor?», preguntó, como si intentara entender la inquietud repentina en la mirada del frentista. «Es que te pareces mucho a alguien que conozco», dijo don Rafael, con la voz entrecortada. El joven levantó una ceja, pero no hizo preguntas. Solo asintió levemente y entró al auto, dejando a don Rafael parado allí, con el corazón destrozado. Observó cómo el vehículo se alejaba, levantando polvo detrás de él, y luego se retiró al fondo de la gasolinera, donde las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por su rostro envejecido. Sentado en una silla vieja, sacó del bolsillo una foto descolorida de Santiago, un momento congelado en el tiempo donde el niño sonreía, lleno de vida y sueños. «Hijo mío, ¿dónde estás?», susurró, sintiendo el peso del dolor que lo había acompañado durante tantos años. El bolero seguía sonando en la radio, y la melodía parecía resonar con el vacío que había en su corazón. Don Rafael se dejó llevar por las memorias, la mezcla de amor y pérdida inundando su mente. Sabía que aquel encuentro no podía ser el final, sino solo el comienzo de algo que no podía imaginar. Don Rafael se sentó en su poltrona desgastada, los dedos temblorosos abriendo cuidadosamente un álbum de fotos que guardaba con cariño. Las páginas amarillentas, repletas de recuerdos, parecían susurrar historias de un pasado más feliz. Se detuvo en una foto en particular donde Santiago, con apenas 5 años, sonreía de oreja a oreja, sosteniendo un globo rojo. La imagen le provocó una mezcla de alegría y dolor. «¿Cómo has crecido, hijo mío?», murmuró, su voz embargada por la emoción.
Mientras las lágrimas escurrían por su rostro envejecido, don Rafael recordó el último día que vio a Santiago. Aún podía sentir la suave brisa de aquel día soleado, el olor de la hierba recién cortada y la risa del niño resonando en sus oídos. ¿Por qué te fuiste, Santiago? ¿Qué te pasó? Cerró los ojos, intentando reconectar con los recuerdos que, aunque dolorosos, eran todo lo que le quedaba. Después de un tiempo, decidió que necesitaba un poco de consuelo y fue a la casa de su vecina, doña Teresa. Ella siempre tenía un buen consejo y, más importante aún, una escucha atenta. La campana sonó y en pocos segundos la puerta se abrió, revelando a una mujer de cabellos blancos, pero con una energía vibrante. «Ah, don Rafael, qué sorpresa. Entre, entre», invitó doña Teresa, tirándolo suavemente hacia adentro. «Pareces preocupado. ¿Qué está pasando?» Él dudó, pero la bondad en sus ojos lo alentó. «Doña Teresa, hoy vi a Santiago. A mi Santiago». La voz de don Rafael temblaba y doña Teresa abrió los ojos de sorpresa. «Pero eso es maravilloso. ¿Dónde? ¿Cuándo?», preguntó, sentándose en la mesa de la cocina, gesticulando animadamente. «En la gasolinera. Estaba allí, pero no me reconoció. Pagó y se fue. ¿Qué hago?». Las palabras salieron en una corriente, como si la represa de emociones finalmente se hubiera roto. Doña Teresa lo miró con compasión. «Necesitas reconectarte con él, Rafael. Ese es tu hijo. Él necesita saber que estás aquí. Todavía lo amas, ¿verdad?». «Sí, claro, pero ¿y si no quiere verme? ¿Y si me odia por no haber ido tras él?». Las inseguridades de don Rafael se manifestaban en su voz y se pasó la mano por el cabello canoso, mientras la preocupación se instalaba en su corazón. «Si no lo intentas, nunca lo sabrás. A veces, los hijos necesitan entender lo que sus padres pasaron. Tienes una historia que contar, y él necesita escucharla», aconsejó doña Teresa, su voz calmada y firme. Don Rafael asintió lentamente, absorbiendo las palabras de ella. «Tienes razón, doña Teresa. Necesito hacer algo». Mientras hablaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. «Pero, ¿cómo? Él no me reconoció. Necesito un plan». «Tal vez puedas hacer algo que lo conecte contigo. ¿Qué tal si usas tu arte? Siempre te ha gustado dibujar, ¿no?», sugirió doña Teresa guiñando un ojo. «Crea algo que represente el amor que sientes por él. Una forma de expresarte». «¿Una pintura?», preguntó don Rafael, comenzando a entusiasmarse con la idea. Siempre le había gustado pintar, pero había abandonado el hábito tras la pérdida de Santiago. «¿Pero qué pintaría?». «Pinta lo que sientes, los recuerdos que guardas, y cuando estés listo, preséntaselo. Puede ser el primer paso para reatar esa conexión», respondió doña Teresa, con una mirada alentadora. «Eres una verdadera amiga, doña Teresa. Necesito empezar a trabajar en esto de inmediato». Don Rafael se despidió y regresó a casa, el corazón latiendo con nuevas esperanzas. En casa, se sentó en su mesa de trabajo, rodeado de pinturas y pinceles que no había usado en mucho tiempo. Mirando la pantalla en blanco, recordó las imágenes que había visto en el álbum. La expresión feliz de Santiago, el globo rojo en sus manos, la alegría pura de un niño que no conocía el dolor de la separación. «Haré esto por ti, hijo mío. Me esforzaré para que sepas cuánto te amo», se prometió a sí mismo. Y así, bajo la suave luz del atardecer, don Rafael comenzó a crear. A medida que los colores se mezclaban, sentía que, con cada pincelada, no solo estaba dando vida a una nueva obra, sino también reconstruyendo el lazo que nunca debió haberse roto. Santiago estaba inmerso en su trabajo en el estudio de arte, un espacio pequeño e iluminado por amplias ventanas que dejaban entrar la luz del sol, creando una atmósfera vibrante e inspiradora. Las paredes estaban llenas de sus pinturas,
cada una más expresiva que la anterior, pero reflejando un dolor que él cargaba. Con un pincel en la mano, mezclaba colores en su paleta, mientras intentaba capturar en un lienzo la angustia que sentía por haber crecido sin su padre. «¿Por qué es tan difícil para mí expresar esto?», murmuró para sí mismo, mientras miraba la pantalla en blanco frente a él. Tenía la intención de crear algo que hablara sobre familias separadas, algo que pudiera tocar a las personas, pero a medida que pasaba el tiempo, las frustraciones parecían aumentar. Santiago, ¿estás ahí?». La voz de Miguel, su amigo y compañero de arte, interrumpió sus pensamientos. Santiago se giró, viendo a Miguel entrar, con una expresión de preocupación en el rostro. «Estoy solo tratando de entender qué quiero decir con esta pintura. Siento que necesito transmitir algo profundo, pero no sé cómo». Santiago suspiró pasando la mano por su cabello. «Te estás exigiendo demasiado. El arte debe fluir naturalmente. Recuerda, no estás solo en esto. Hay muchas personas que también sienten ese vacío. ¿Por qué no haces una exposición sobre eso? Sobre lo que significa estar separado de alguien que amamos», sugirió Miguel, animándolo. Santiago se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la idea. Una exposición sobre familias separadas. Eso podría ser poderoso. Podría dar visibilidad a mi historia y, quién sabe, ayudar a otros que han pasado por lo mismo. Exacto. Piensa en las personas que se conectarían con eso. Tu historia es única y el arte es una forma de expresarla. Debes seguir adelante con esta idea, enfatizó Miguel emocionado. Decidido a dar vida a esa idea, Santiago decidió que trabajaría arduamente en su nueva serie. Quería que cada pintura contara una parte de la historia de su vida y del dolor que sintió al crecer sin su padre. Así, mientras las semanas pasaban, se sumergió de lleno en sus creaciones, convirtiendo el lienzo en un reflejo de sus emociones más profundas. Mientras tanto, don Rafael, en su casa, se sentía cada vez más obsesionado con la idea de reconectarse con Santiago. Intentaba mantenerse ocupado, pero la memoria del joven artista lo perseguía. Cada día, su corazón latía con la esperanza de encontrar una manera de acercarse a su hijo. Cuando se enteró de la exposición que Santiago estaba preparando, su corazón se aceleró. «Esta puede ser mi oportunidad», pensó, ya imaginando la escena en la que podría finalmente presentarse a su hijo. Don Rafael decidió que necesitaba estar presente, aunque no supiera cómo reaccionaría Santiago. Comenzó a prepararse, eligiendo una ropa que lo hiciera sentir confiado, pero al mismo tiempo se sentía como un intruso en un mundo que ya no era el suyo. El día de la apertura, Santiago estaba ansioso. Miró sus pinturas, organizadas cuidadosamente para contar una narrativa. «Espero que la gente entienda», murmuró a Miguel, que estaba a su lado, ayudando a arreglar los últimos detalles. «Esto significa mucho para mí. Todo saldrá bien. Tu arte es increíble, Santiago. La gente sentirá la intensidad de lo que intentas expresar», respondió Miguel, tratando de calmarlo. A medida que la galería comenzaba a llenarse, Santiago sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Las personas admiraban sus obras y escuchaba murmullos de aprecio. Sin embargo, una parte de él aún se sentía incompleto. Miró la pintura central, una expresión cruda de su dolor y soledad, y deseó que su padre estuviera allí para verla. «Necesitas hablar con ellos, Santiago. Comparte tu historia», sugirió Miguel, viendo la vacilación en los ojos de su amigo. «Lo sé, pero ¿y si a nadie le importa? ¿Y si lo que siento no es suficiente?», respondió Santiago, la inseguridad transpareciendo en su voz. «Confía en ti y en tu arte. Tienes mucho que ofrecer», insistió Miguel. Mientras tanto, don Rafael estaba en un rincón de la galería,
Observando a su hijo a la distancia, sentía un torbellino de emociones. Entre el orgullo y la tristeza, había tanto que quería decir, pero la visión de Santiago, tan cercano y al mismo tiempo tan distante, lo dejaba paralizado. Respiró hondo, decidido a acercarse, pero una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Cómo podría un hombre que había fallado tanto presentarse ante alguien tan talentoso y fuerte? Las miradas se cruzaron por un breve instante, pero Santiago no reconoció a su padre. La vida de ambos estaba a punto de cambiar, pero por ahora todo permanecía en un delicado estado de expectativa. Don Rafael observaba la galería con una mezcla de ansiedad y admiración. Desde que se enteró de la exposición, se había convertido en un visitante frecuente de ese espacio que, aunque nuevo para él, parecía cargar un peso emocional que lo atraía irresistiblemente. El ambiente estaba repleto de personas conversando animadamente, pero él se sentía como un espectador invisible, solo admirando el arte y el talento de su hijo a la distancia. Los colores vibrantes de las obras de Santiago reflejaban la lucha y la pasión del joven artista, pero también el dolor de la separación que ambos cargaban. Caminaba entre los lienzos, deteniéndose aquí y allá, absorbiendo cada pincelada, cada matiz de color. Un retrato en particular lo atrapó. Era una pintura que mostraba una figura solitaria en un vasto desierto, simbolizando la soledad que él conocía tan bien. «Si tan solo supieras que soy tu padre», pensó don Rafael, la voz de su corazón casi susurrando en su mente. Se alejó rápidamente, sintiendo que sus emociones estaban a flor de piel. En una de las visitas, se dio cuenta de que las palabras que tanto deseaba decirle a Santiago estaban atoradas en su garganta. Entonces decidió que necesitaba hacer algo concreto, algo que pudiera expresar lo que sentía. Regresó a casa decidido a crear una obra de arte propia, un homenaje a Santiago y a todos los momentos que habían perdido. Con los recuerdos frescos en su mente, don Rafael se sentó en su pequeña mesa de trabajo, rodeado de pinturas y pinceles, y comenzó a esbozar ideas en un cuaderno. «¿Qué puedo hacer que muestre todo lo que siento?», murmuró para sí mismo, mientras sus manos se movían rápidamente. Él dibujó a un joven, sonriente, jugando en un campo de flores, una escena que evocaba los días simples y felices de su infancia. «Esa era tu esencia, hijo, la alegría que siempre trajiste». En los días siguientes se dedicó a la pintura. Mientras tanto, compartía sus recuerdos con doña Teresa, quien siempre lo animaba a abrirse. «Si no le muestras quién eres ahora, nunca sabrá cuánto te importó», le dijo en una de sus visitas. «El arte es un puente, don Rafael. No tengas miedo de usar ese puente». «¿Pero qué pasa si él no quiere escucharme? ¿Y si no entiende?», cuestionó don Rafael, su mirada perdida en la tela blanca que lo desafiaba. «No puedes controlar cómo reaccionará, pero puedes controlar lo que expresas. Deja que tu corazón hable», respondió doña Teresa, con una sonrisa serena. «Tienes que intentarlo». Inspirado por sus palabras, don Rafael se entregó a su pintura. Mezcló colores vibrantes, aplicó capas de pintura con pasión, y a cada pincelada sentía que una parte de su dolor se disipaba. Las memorias de Santiago lo guiaban, y en cada detalle depositaba su amor y su añoranza. Cuando finalmente la pintura estuvo lista, don Rafael guardó silencio, admirando su obra. Era más que una simple pintura, era un retrato de años de amor, pérdida y la esperanza de un nuevo comienzo. Sabía que si había una oportunidad de reconectar con Santiago, esa era la mejor forma de hacerlo. La noche de la apertura de la exposición se acercaba y don Rafael, nervioso, decidió que el momento había llegado. Se dirigió a la galería con la pintura cuidadosamente envuelta bajo el brazo, decidido a mostrarle a Santiago no solo su arte,
sino también al hombre en el que se había convertido a lo largo de los años. «Me voy a exponer, no importa lo que pase», murmuró para sí mismo mientras caminaba por las calles de Veracruz. La galería estaba repleta de personas y la energía en el aire era palpable. Don Rafael dudó en la entrada, pero pronto reunió valor. «Es ahora o nunca», se dijo, respirando hondo antes de entrar. Miró a su alrededor, buscando a Santiago entre los visitantes, sintiendo la adrenalina pulsar en sus venas. Mientras caminaba entre las obras, su corazón latía con fuerza. Finalmente avistó a Santiago, conversando animadamente con un grupo de admiradores. El joven era el centro de atención y don Rafael sintió un apretón en el pecho. «Mi hijo», pensó, con lágrimas en los ojos, «cómo desearía estar cerca de ti». Y allí, rodeado de arte y recuerdos, don Rafael sabía que había tomado la decisión correcta. La pintura que había creado era más que una obra, era un vínculo de amor y un paso hacia la reconexión que tanto anhelaba. Don Rafael, con el corazón acelerado, estaba frente a la galería donde las obras de Santiago serían expuestas. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y sentía que esa era su oportunidad de acercarse a su hijo, pero la ansiedad lo paralizaba. Observaba a Santiago, que conversaba animadamente con un grupo de admiradores, su rostro iluminado por la pasión que mostraba al hablar sobre sus pinturas. La alegría de su hijo era un arma de doble filo. Por un lado, se llenaba de orgullo, pero por otro, el dolor de la separación lo consumía. Decidido a romper la barrera que los separaba, don Rafael respiró hondo y se acercó. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, Santiago se volvió, pero su mirada no reflejaba el reconocimiento que tanto deseaba. En su lugar, un rostro desconocido se topó con él, y don Rafael sintió una punzada de desesperación. «Hola, soy don Rafael, el propietario de la gasolinera donde abasteciste aquel día», comenzó con la voz temblorosa. Yo soy tu padre». Santiago lo miró, la confusión mezclada con ira en su expresión. «¿Mi padre?», respondió el joven, casi en un susurro, como si la palabra fuera extraña en sus labios. «¿Por qué nunca me buscaste? He pasado toda mi vida sin ti». Don Rafael sintió las palabras como un golpe. «Yo no sabía cómo. Había cosas que me impidieron. Tenía miedo, hijo». «¿Miedo?», interrumpió Santiago, la frustración evidente en su voz. «¿Crees que eso es una excusa? Simplemente me abandonaste», gesticuló, la emoción desbordándose. «No sabes nada de lo que pasé». El frentista sintió el peso de las palabras de su hijo. Cada acusación era como un eco del pasado que lo perseguía. «Santiago, sé que estás herido. Yo también lo estoy. No fue por elección que me alejé. Fui amenazado. Había un grupo que me forzó a alejarme de ti. Pensé que era lo mejor para protegerte». Santiago sacudió la cabeza, incrédulo. «¿Proteger? ¿Y dónde estabas cuando te necesitaba? No tenía a nadie. Solo el dolor de perder a mi padre y no entender por qué». Don Rafael, abrumado por la emoción, dio un paso al frente, pero Santiago se alejó. «No puedes simplemente aparecer ahora y esperar que acepte esto. No sabes lo que significa crecer sin un padre». «Lo sé», susurró don Rafael, con los ojos brillando de lágrimas. «Sé más de lo que imaginas. Cada día llevé tu nombre y tus recuerdos conmigo. El dolor de no saber dónde estabas, si estabas bien, ese dolor me consumió por años». Sacó una pequeña pintura que había hecho en secreto, un homenaje a Santiago, y la sostuvo entre sus manos temblorosas. «Hice esto para ti, para mostrarte que nunca te olvidé». Santiago miró la pintura, confundido. «¿Qué es esto?», preguntó, la voz ahora más suave, pero la ira aún palpitando en sus palabras. «Es una representación de ti, del niño que amé y que aún amo.
Es el recuerdo de todos los momentos que pasé soñando contigo, esperando que un día pudiéramos reencontrarnos, dijo don Rafael, la emoción desbordándose en su voz. Espero que puedas ver cuánto me importaste, incluso estando lejos. La escena entre ellos era tensa, cargada de emociones no resueltas, pero había una fragilidad en el aire, una posibilidad de reconexión. Santiago miró la pintura y por un breve momento su mirada se suavizó. ¿Realmente hiciste esto por mí?, murmuró, la lucha interna evidente en su rostro. Sí, respondió don Rafael, sintiendo que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para redimirse. Por favor, dame una oportunidad para explicarte. Quiero que sepas la verdad y que podamos encontrar un camino juntos. La galería estaba repleta de personas, cada una inmersa en sus propias historias, admirando las obras de arte que adornaban las paredes. Don Rafael, de pie en un rincón, observaba con el corazón acelerado. Estaba nervioso, pero decidido. Era el momento de enfrentar a Santiago, y la expectativa pulsaba en su pecho como un tambor. En ese instante, Santiago estaba en el centro de la sala, rodeado de admiradores que elogiaban sus pinturas y discutían sus emociones. Don Rafael sintió un nudo en la garganta al ver a su hijo tan envuelto en reconocimiento y aplausos, pero una parte de él se sentía un extraño, como si estuviera observando la vida de un desconocido. Con el coraje que le quedaba, don Rafael se acercó. «Santiago», dijo, con la voz temblorosa pero llena de esperanza. El joven artista se volvió, la expresión en su rostro cambiando rápidamente de curiosidad a confusión. «¿Quién eres tú?», preguntó Santiago, con una mirada de desconfianza en sus ojos. No reconocía a aquel hombre que se presentaba como un extraño en su vida. Don Rafael dudó, el dolor y la añoranza pesando sobre sus hombros. Soy tu padre», reveló don Rafael, con la voz casi un susurro. El silencio que siguió parecía ensordecedor, y la mirada de Santiago se convirtió en rabia. «¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué desapareciste?», gesticuló, elevando el tono de voz y atrayendo la atención de quienes estaban alrededor. Yo no sabía cómo», intentó explicar don Rafael, sintiendo que la intensidad de las emociones crecía entre ellos. «Tuve que alejarme por razones que no entendía en ese momento. Había un grupo, personas que me amenazaron, y no quería que tú estuvieras en peligro. Pensé que era lo mejor». «¿Mejor para quién?», Santiago rebatió, la frustración transparente en su tono. «Me abandonaste. Crecí sin ti, sin saber quién eras o qué había pasado». Miró a su alrededor, como si buscara apoyo en aquellos que lo rodeaban. «No tienes idea de lo que es vivir así, sin saber si tu padre está vivo o muerto». «Lo sé», respondió don Rafael, el dolor evidente en sus ojos. «Sé que cometí un error. Y perdóname, nunca quise lastimarte, solo no sabía cómo lidiar con la situación». Sentía que las palabras se le escapaban, que la explicación no era suficiente para cubrir los años de dolor que se interponían entre ellos. «¿Perdóname?», Santiago se burló, su tono ácido cortando el aire. «¿Quieres que crea que es tan simple así? ¿Que perdóname resuelve todo?». La rabia de Santiago era palpable, y don Rafael sintió su propio corazón apretarse ante el rechazo. En un momento de desesperación, don Rafael sacó de su bolsa una pintura que había hecho en homenaje a Santiago. Era una tela vibrante, llena de colores, que retrataba a un niño sonriente, rodeado de los recuerdos que tanto amaba. «Mira esto», dijo, sosteniendo la pintura frente a Santiago. «Pinté esto para ti. Cada pincelada es un pedazo de mi corazón. Es todo lo que tengo de ti». Santiago miró la pintura, sus ojos suavizándose por un breve momento. La imagen lo tocó de una forma que no esperaba. «¿Lo pintaste tú?». La rabia aún estaba allí,
pero ahora había un indicio de confusión y vulnerabilidad. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Porque tenía miedo, admitió don Rafael con la voz fallando. Miedo de que no quisieras saber de mí, miedo de que estuvieras mejor sin mí. Pero siempre te amé, Santiago. Nunca dejó de ser así. La mirada de Santiago se fijó en la pintura, un torbellino de emociones pasando por su rostro. Se sintió dividido entre la rabia y la tristeza, entre el dolor del abandono y la súplica por un vínculo que parecía perdido. ¿Realmente me amas?, cuestionó, la voz casi un susurro. Con todo mi ser, respondió don Rafael, la sinceridad transpareciendo en cada palabra. Y quiero que sepas que estoy aquí, ahora, y que quiero hacer lo que pueda para arreglar lo que pasó. El ambiente a su alrededor parecía disiparse, y en ese instante, mientras sus miradas se encontraban, una puente invisible comenzó a formarse entre padre e hijo, pero el camino hacia la reconexión aún estaba lleno de desafíos. Santiago se quedó paralizado ante la pintura que don Rafael había creado. Los colores vibrantes y las formas que danzaban en la tela reflejaban no solo una obra de arte, sino todo el dolor y el amor que su padre había guardado durante décadas. Se acercó lentamente, los ojos fijos en la imagen, mientras su corazón se aceleraba. «¿Tú hiciste esto por mí?», murmuró sin poder desviar la mirada de la tela. Don Rafael, con la voz ahogada por la emoción, respondió: «Sí, hijo, cada pincelada representa un pedazo de mí, de ti, los momentos felices, el dolor de tu ausencia. Nunca dejé de pensar en ti». Observaba a Santiago, tratando de descifrar las emociones que pasaban por el rostro del joven. «Quería que supieras que, incluso en la distancia, siempre te amé». Santiago sintió un nudo formarse en su garganta. Nunca imaginó que su padre, que parecía una figura tan distante, pudiera haber guardado tanto amor por él. «¿Pero por qué no viniste a buscarme? ¿Por qué no intentaste encontrarme?». La frustración y el dolor transparentes en su voz, mezclados con la curiosidad. Don Rafael respiró hondo. El recuerdo de las noches sin sueño y la culpa que lo atormentaba a lo largo de los años lo acompañaba. «Yo fui amenazado, Santiago. Un grupo criminal me obligó a alejarme. Pensé que era lo mejor para ti. No quería que estuvieras en peligro por mi causa». Vaciló, buscando las palabras adecuadas. «La verdad es que tenía miedo de perderte para siempre». Santiago sacudió la cabeza, la confusión mezclándose con el dolor. «¿Entonces decidiste dejarme? ¿Crees que eso fue lo correcto?», gesticuló hacia la pintura. «Crecí sin ti. Cada día fue una lucha. El arte fue la única forma de lidiar con esto. No tienes idea de lo que pasé». «Lo sé que fue difícil», respondió don Rafael, su voz ahora cargada de tristeza. «Y lamento profundamente todo esto. Si pudiera volver atrás, haría todo diferente, pero no sabía cómo acercarme a ti. El arte para mí siempre fue un reflejo de lo que sentía, y al pintar esta tela, finalmente pude expresarme». Santiago se acercó aún más a la pintura, tocando la superficie con la punta de los dedos. «Capturaste el dolor de ser separado», dijo, su voz casi un susurro. «Usé el arte para gritar lo que no podía decir. Cada cuadro que pinté fue un grito silencioso por mi familia». Miró a su padre, los ojos brillando con una nueva comprensión. «Pero tú también gritaste, ¿verdad? A través de tu pintura». «Sí», confirmó don Rafael, sintiéndose aliviado de finalmente poder compartir su sufrimiento. «Grité por ti en silencio, en cada bolero que escuché, en cada sombra que pinté. El arte se convirtió en mi forma de vivir y al mismo tiempo de perderme». La galería, antes llena de voces y risas, parecía ahora un santuario donde solo existían ellos dos. Santiago sintió que, de alguna manera,
La pintura había creado un puente entre ellos, un espacio donde finalmente podían entenderse. No necesitas sentirte solo más, papá. Yo tampoco estoy solo. El arte nos conecta, incluso si hemos estado separados tanto tiempo. Don Rafael sonrió, sintiendo que un peso inmenso se disipaba de sus hombros. Me hubiera gustado conocerte como el hombre en que te has convertido, Santiago. Y ahora que estamos aquí, podemos construir algo juntos. Podemos, concordó Santiago, finalmente permitiendo que una sonrisa brotara en su rostro. Podemos usar el arte para reconciliarnos, para sanar las heridas que el tiempo nos dejó. La conexión emocional que ambos buscaban comenzaba a restablecerse, y lo que antes era una pared entre ellos ahora se transformaba en un puente. Las paredes de la galería, tan llenas de recuerdos e historias, parecían abrazarlos mientras se permitían ser vulnerables el uno con el otro. Así, con el arte como un lazo, padre e hijo comenzaron a vislumbrar un futuro juntos, donde el dolor del pasado podría transformarse en esperanza y amor. Don Rafael y Santiago estaban en medio de la galería, rodeados de pinturas que hablaban de dolor, amor y separación. Había una tensión palpable en el aire, como si el espacio estuviera cargado de emociones no expresadas. Después del enfrentamiento, ambos se encontraban en un lugar vulnerable, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. Santiago miró a su padre, su rostro marcado por la confusión y la ira, pero también por la curiosidad. Sentía que había algo más ahí, algo que podía ser rescatado. Don Rafael, por su parte, sentía que cada palabra que intentaba expresar salía de su boca como un eco distante. Las memorias de su hijo, ahora un hombre, traían una mezcla de dolor y añoranza. Santiago, comenzó, su voz fallando. Yo solo quería que supieras que siempre he estado aquí, incluso cuando no pude estar. ¿Por qué nunca me buscaste, padre? La pregunta de Santiago cortó el silencio como un cuchillo. Crecí sin ti. Yo me sentía abandonado. ¿Cómo pudiste dejarme así? Don Rafael sintió el peso de las palabras, como si cada sílaba fuera una carga que había llevado durante años. No quería ponerte en peligro, respondió él, la voz entrecortada por la emoción. Esa situación, el grupo que me amenazó, pensé que era mejor mantenerme alejado. Creí que estarías seguro. Siempre fue eso lo que quise, Santiago. Santiago movió la cabeza, su ira mezclándose con la tristeza. ¿Y crees que no hubiera preferido enfrentar el peligro contigo? No necesitaba un padre ausente, necesitaba que estuvieras a mi lado. Los ojos de don Rafael se llenaron de lágrimas. No lo sabía. Estaba tan perdido en mi propio dolor que no me di cuenta de cuánto tú también estabas sufriendo. Se detuvo un momento y en un acto de valentía sacó la pintura que había hecho en homenaje a su hijo. La tela estaba repleta de colores vibrantes que representaban la infancia de Santiago, entrelazados con sombras que simbolizaban la ausencia. Mira, hice esto para ti. Santiago miró la pintura, su expresión suavizándose a medida que los detalles se revelaban. Era como si esa tela contara la historia de un amor que había sido sofocado por el dolor del pasado. ¿Realmente te acordaste de todo esto?, preguntó la voz temblorosa. ¿Estas memorias son reales para ti? Más que cualquier cosa, respondió don Rafael, una sonrisa triste surgiendo en su rostro. Cada bolero que escucho me lleva de vuelta a ti, a cada risa, a cada abrazo que nunca pude dar. Te extraño todos los días, Santiago. El joven artista contempló la pintura, sus emociones a flor de piel. Recordaba las historias que su padre contaba, los momentos en que se sentía seguro y amado. Solo quería entender por qué te fuiste, dijo, la voz casi un susurro. ¿Por qué no me dejaste saber lo que estaba sucediendo? Don Rafael sintió el peso de la culpa,
pero la conversación comenzaba a abrir un camino hacia la reconexión. Debería haber sido más fuerte, más valiente. Debería haber luchado por ti, por nosotros. Pero el miedo me paralizó, confesó, sus ojos fijos en los de Santiago. El dolor de la pérdida me consumió, pero nunca dejé de amarte. Santiago miró a su padre y algo dentro de él comenzó a deshacerse. Vio la vulnerabilidad en el rostro de don Rafael y por primera vez se dio cuenta de que ese hombre frente a él también llevaba sus propias cicatrices. Sí, yo también tenía miedo, admitió, la voz entrecortada. Miedo de no ser lo suficientemente bueno, miedo de no poder encontrarme sin ti. En un gesto titubeante, don Rafael extendió la mano, casi como si temiera que su hijo retrocediera. Pero Santiago, después de un breve momento de duda, se acercó y tomó la mano de su padre. La conexión fue instantánea, como si sus almas se estuvieran reconociendo de nuevo tras años de separación. «Quiero intentarlo, padre», dijo Santiago, sintiendo el calor de la mano de don Rafael. «Quiero entender nuestra historia, quiero que podamos reconstruir lo que se perdió». «Yo también quiero, hijo mío. Quiero que podamos encontrarnos de nuevo, que podamos crear nuevos recuerdos juntos», respondió don Rafael, la esperanza comenzando a brotar en su corazón. Así, en medio de la galería, rodeados de arte y emoción, padre e hijo comenzaron a trazar un nuevo camino, uno que prometía sanación y reconexión, mostrando que, a pesar de las dificultades, el amor siempre tuvo un espacio para florecer nuevamente. La noche de la exposición estaba llena de gente. La galería, antes silenciosa y olvidada, pulsaba con vida y emoción. Las paredes exhibían las obras de Santiago, cada una contando una historia de dolor y superación, y entre ellas, la pintura de don Rafael, que capturaba la esencia de un amor perdido y reencontrado. Las luces suaves destacaban los detalles de las telas, mientras murmullos de admiración resonaban por el espacio. Don Rafael estaba nervioso, pero una nueva alegría pulsaba en su corazón. Observaba a Santiago conversando con un grupo de admiradores, su hijo ahora un artista respetado, y sentía un orgullo desbordante. Él se encontró, pensó, mientras una sonrisa involuntaria iluminaba su rostro. La música suave de fondo acompañaba la atmósfera de expectativa, y don Rafael se permitió soñar con un futuro al lado de su hijo. «Padre, ven aquí, tienes que ver esto». Santiago llamó gesticulando entusiastamente. Don Rafael se acercó, su corazón latiendo más rápido. Santiago estaba rodeado de personas fascinadas, señalando una de sus obras. «Esta pintura», continuó Santiago, «es sobre el dolor de la separación. Mira cómo los colores expresan el desespero y la búsqueda de conexión». Don Rafael se acercó a la tela y su emoción se intensificó. «Es hermosa, Santiago. Capturaste la esencia del dolor de una forma que nunca podría haber imaginado». Sabía que su hijo había puesto su propia historia en esa obra y se sintió agradecido por poder compartir ese momento. «¿Y tu pintura, padre?», dijo Santiago con los ojos brillando. Es todo. Cuando vi la forma en que retrataste nuestros recuerdos, me di cuenta de que el arte es el verdadero lenguaje del corazón. Me hiciste entender que no estoy solo en este viaje». Las palabras de Santiago tocaron profundamente a don Rafael. Él se giró, solo para ver a doña Teresa en la esquina de la galería, observándolos con una sonrisa maternal. «Miren cómo brillaron», comentó al unirse a ellos. «El arte es un puente entre almas, ¿no es así?» «Sí», asentó don Rafael, sintiendo que la emoción lo invadía de nuevo. «Y apenas estamos comenzando a construir ese puente». El evento continuó y la gente comenzó a moverse, buscando más obras y conversando sobre los temas que los unían. Don Rafael decidió que era hora de abrirse al público.
especialmente a aquellos que también llevaban historias de pérdida y reencuentro. Se dirigió a un grupo que admiraba una de las obras de Santiago. «Hola a todos», comenzó, con la voz temblorosa pero firme. «Mi nombre es Don Rafael y soy el padre de Santiago. Esta noche es muy especial para mí, pues no solo estoy aquí para apoyar a mi hijo, sino también para compartir un poco de nuestra historia». Las miradas se volvieron hacia él y la curiosidad creció. Durante muchos años viví con el dolor de la ausencia de mi hijo. Creo que muchos aquí conocen ese dolor. Sin embargo, a través del arte, encontramos una manera de reconectar y sanar. Santiago y yo estamos redescubriendo el uno al otro, y el arte nos ha dado la oportunidad de hacerlo. La gente escuchaba atentamente, y don Rafael sintió que sus palabras estaban tocando los corazones a su alrededor. Sé que no soy el único que enfrenta este tipo de lucha. El arte puede ser lo que nos une, lo que nos ayuda a expresar lo que está escondido dentro de nosotros. Así como lo hizo Santiago, cada uno de nosotros puede usar la creatividad para transformar el dolor en belleza. «Eso es verdad», dijo una mujer en la audiencia, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo también perdí a un hijo. El arte me ayudó a canalizar mi dolor. Gracias por compartir esto». Don Rafael sonrió, sintiéndose acogido. Y mientras él y Santiago intercambiaban miradas complicadas, sabían que no solo estaban celebrando el arte, sino también la posibilidad de nuevas historias y nuevos recuerdos. La noche continuó con risas, lágrimas y abrazos, y la conexión entre don Rafael y Santiago se volvía más fuerte con cada momento. Estaban juntos en un nuevo comienzo, y la exposición no era solo un evento artístico, sino un hito en sus vidas, un testimonio de que el amor puede superar incluso las barreras más dolorosas. Don Rafael estaba en un estado de euforia tras el éxito de la exposición. El ambiente estaba lleno de personas, risas y conversaciones animadas. Él y Santiago, finalmente unidos, se sentaron a la mesa, rodeados de amigos y admiradores, cuando una mesera se acercó, entregándole un sobre marrón. La expresión en su rostro cambió y la curiosidad se apoderó de don Rafael. «¿Para mí?», preguntó, mirando a la mesera con una mezcla de sorpresa y aprehensión. Ella solo asintió antes de alejarse, dejándolo solo con el sobre. Santiago, notando el cambio en la postura de su padre, preguntó: «¿Qué pasó, papá?». «No sé. Es una carta, pero no veo el remitente», respondió don Rafael, abriendo el sobre con cuidado. El papel amarillento parecía antiguo, y al leerlo, su corazón se aceleró al darse cuenta de que las palabras eran, en realidad, una confesión. «Estimado don Rafael», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque finalmente encontré el valor para disculparme. Mi nombre es Fernando, y fui parte del grupo que te amenazó hace muchos años. No tenía idea de lo que estaba haciendo, ni las consecuencias que eso traería para ti y tu familia. Estoy arrepentido y me gustaría reunirme contigo para explicarlo todo». «¿Fernando?», murmuró don Rafael, cada sílaba pesada con el peso del pasado. «Conozco ese nombre. Él era uno de los que te hizo creer que necesitabas alejarte de mí», completó Santiago, su voz temblorosa. «¿Qué vas a hacer?». Don Rafael respiró hondo, sintiendo la tensión en la sala. «No lo sé, hijo. No esperaba recibir un mensaje así. Parte de mí quiere confrontarlo, pero otra parte teme lo que eso pueda reabrir». «Ya no estás solo, papá», dijo Santiago, poniendo su mano sobre la de don Rafael. «Ahora me tienes a mí, y sin importar lo que pasó, hemos logrado superar esto juntos. Debes reunirte con él». La conversación fue interrumpida cuando doña Teresa se acercó, con una sonrisa en el rostro. «¿De qué están susurrando, preguntó, notando la tensión. «Recibí una carta de alguien de mi pasado»,
respondió don Rafael, mirando a los ojos de doña Teresa. «Es sobre el grupo que me amenazó». Ella frunció el ceño, preocupada. «¿Quieres que vaya contigo? No tienes que enfrentar esto solo». «No, doña Teresa, necesito hacer esto por mí y por Santiago», dijo don Rafael, decidiendo que era hora de enfrentar sus fantasmas. «Pero me gustaría tener tu bendición. Al fin y al cabo, siempre has sido como una madre para mí». «Claro que sí, querido. Eres fuerte y siempre estaré a tu lado, pase lo que pase», respondió ella poniendo su mano en su hombro. Don Rafael miró a Santiago, quien sonrió de manera alentadora. «Está bien, iré a encontrar a Fernando. Necesito entender qué pasó y quién sabe, tal vez incluso perdonarlo. Es hora de cerrar este capítulo». En los días siguientes, don Rafael programó un encuentro con Fernando en un café de la ciudad. Su corazón latía acelerado cuando llegó al lugar. La ansiedad era palpable, pero la presencia de Santiago y doña Teresa a su lado le daba valor. Se sentaron en una mesa, y pronto Fernando entró, visiblemente nervioso. «Don Rafael», comenzó, tragando en seco, «gracias por haber venido». «Vamos directo al grano», dijo don Rafael, su voz firme. «Me hiciste creer que no podía proteger a mi hijo. Destruiste nuestra familia. ¿Por qué ahora quieres reunirte conmigo?» Fernando respiró hondo, pareciendo más viejo de lo que realmente era. Solo tenía 19 años. Estaba involucrado en cosas que no comprendía. El grupo me manipuló y no sabía que las consecuencias serían tan drásticas. Ahora lo veo y la culpa me consume. Quiero redimirme». Don Rafael miró a Santiago, quien observaba todo con atención. «La verdad es que el dolor que causaste fue irreparable. Pero estoy aquí, y mi hijo está aquí. Podemos hablar sobre esto, y tal vez, solo tal vez, lleguemos a un entendimiento». Fernando asintió, con lágrimas en los ojos. «No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar a ti y a Santiago». La conversación fluyó, con don Rafael revelando sus inseguridades y miedos, mientras Fernando compartía sus arrepentimientos. A cada palabra, un poco del peso que don Rafael llevaba se disipaba. Finalmente, al regresar a casa, don Rafael miró a Santiago, quien estaba a su lado. «Sabes, me siento más libre ahora, como si una parte de mí se hubiera liberado». Santiago sonrió, su corazón calentado. «Siempre supe que podrías enfrentar esto. Estamos juntos, papá. Nunca lo olvides». La historia concluyó con un gran evento familiar en casa de don Rafael. Él y Santiago, ahora unidos, celebraban la vida con doña Teresa y amigos. Las risas resonaban y la alegría llenaba el ambiente. Don Rafael miró a su alrededor, sintiéndose verdaderamente agradecido. «Nunca imaginé que podría sentir esto nuevamente», dijo con la voz entrecortada. «La vida es preciosa y el amor siempre encontrará su camino». «Es verdad», concordó Santiago levantando su copa. «Por una nueva vida y nuevos recuerdos». «Por la vida», brindaron todos, y en ese momento don Rafael supo que, a pesar de las dificultades, el amor siempre triunfa, sanando heridas y uniendo familias.